Bueno, y hay algunas diferencias en Chile Podemos Más tras la inscripción de las listas parlamentarias. Algunos nombres no terminan de convencer al interior del bloque. Vamos a conversar y analizar este tema con el jefe de campaña de Sebastián Sichel, Pedro Brown. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenas tardes. Buenas tardes ya, sí. Sí, muy buenas tardes, Frecia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ha sido la negociación o cómo fue la negociación ya con esta lista parlamentaria que tendría algo tensionado, ¿no? a Chile Podemos Más. No, la verdad que creo que se resolvió de buena manera con una lista parlamentaria que es muy diversa, que evidentemente que está integrada por una parte importante de militantes de partidos políticos de coalición, como también de independientes y de, principalmente, más allá que sean militantes o no militantes, de mucha gente que no ha participado tradicionalmente en política, que está por primera vez teniendo una experiencia electoral, y creo que eso tiene que ver con un nuevo ciclo político, donde la gente nos está pidiendo, la ciudadanía en general, que haya una renovación real de la política, nuevos liderazgos, y eso lo encarna no solamente Sebastián Sichel en su candidatura presidencial, sino que también parte relevante de la lista parlamentaria. Evidentemente que hay candidatos que no le pueden gustar más o menos, pero uno también tiene que saber respetar que esa es una decisión de los partidos, una decisión que donde hay órganos colegiados a nivel nacional, a nivel regional, distrital y comunal. Y por lo tanto, en la democracia hay que respetar también esa institucionalidad. Y Pedro Velázquez es un nombre que ha sido muy cuestionado y causó efectivamente la molestia del candidato Sebastián Sichel una vez que fue nombrado, porque ha estado cuestionado ahora, pero además decía el propio candidato que había sido resuelto por los partidos. ¿Cómo no prever ese tipo de nombres ya cuestionados incluso por la justicia? A ver, hoy día él tiene la habilitación para poder ser candidato, y uno tiene que respetar las reglas, tiene que respetar la posibilidad de que algunas personas puedan competir. Otra cosa distinta es que uno empatice más o menos con ciertas candidaturas. Pero pasar a un veto, a mí me parece que es súper complejo en democracia. Creo que la diversidad de una coalición se construye desde el respeto, como decía antes, de la institucionalidad, de las reglas que hoy día tenemos en nuestra democracia, y como se llama, uno podrá tener más afinidad con ciertas candidaturas que otras, y evidentemente que este es el caso donde una candidatura desde el comando no nos acomoda, pero respetamos que un partido de Chile Vamos, o sea, perdón, de Chile Podemos Más, pueda llevarla adelante. ¿Pedro? Otra cosa es cuál sea la intensidad y cuáles sean los apoyos. Igual como los partidos pueden decidir cuáles son los candidatos, desde la candidatura presidencial también se puede decidir a qué candidato se apoya con más o menos fuerza. Sí, lo que pasa es que una es estar a favor o no, tener algunas diferencias, pero cuando él estuvo como alcalde de Coquimbo tuvo que ser suspendido por fraude al fisco. Además tiene otros eventos que ha sido de maltrato. Entonces no necesariamente es una diferencia política o con distintas ideas. Por eso yo le digo acá cómo o cuánto incomoda una candidatura de un sector figuras de este tipo. A ver, nosotros hemos sido sumamente claros y lo dijimos el día de ayer, no es una candidatura que nos acomode. No es el tipo de liderazgo que creemos que tiene que haber en este nuevo ciclo político que enfrenta el país. Creo que no concuerda con lo que la ciudadanía hoy día está demandando como candidato, pero insisto, es una decisión de los partidos y por lo tanto son ellos los que tienen que hacerse cargo de esas candidaturas. ¿Cuántas diferencias hubo en algunos partidos, por ejemplo, o que dejó quizás la primaria del mes pasado, Pedro, en cuanto a diferencias, por ejemplo, con el actual presidente de Renovación Nacional y el ex presidente de la colectividad, Mario Desbordes, que además fue candidato, y ahí también hubo algunas diferencias de candidatos para terminar con la lista parlamentaria? Bueno, evidentemente que en la interna de los partidos se producen ese tipo de roces, pero son cosas que tienen que ir resolviendo ellos. Si uno no está desde la candidatura presidencial para arbitrar, sino que para tratar de mejorar las cosas. Nosotros propusimos una serie de nombres, propusimos una serie de candidatos, la inmensa mayoría de ellos fueron acogidos, y entendemos que dentro de los partidos hay ciertas dinámicas que ellos deben resolver a través de sus mecanismos internos. Así que en esto nosotros estamos muy conformes de que se hayan resuelto de buena manera en términos generales.
Pedro, acaba de salir la resolución de lo que se esperaba hoy, el veredicto del cuarto tribunal oral en lo penal respecto al caso OAS, donde quedó absuelto Marco Enríquez Ominami como autor de fraude de subvenciones y condenatorios contra Cristian Barner, que era quien fue su asesor en su minuto, como autor de delitos tributarios. Sin embargo, el absolver a Marco Enríquez Ominami queda ya libre para seguir en competencia y en su competencia presidencial, como lo anunció este fin de semana. ¿Qué le parece esta situación? Además que acaba de salir y resolverse en el Tribunal Oral en lo Penal. Bueno, misma razón, misma disposición, dicen por ahí los abogados. Creo que uno no puede cuestionar la posibilidad de una persona que legalmente puede competir. Más allá que uno puede tener reparo en distintas situaciones o acciones y actuaciones que haya tenido, pero si se le permite la ley competir, bueno, será la gente la que decida, ¿cierto? De pensar que uno puede vetar o no vetar gente, me parece que no es lo que corresponde a una democracia. Si se cumple con la normativa, es la ciudadanía la que va a decidir con su voto a quién apoya y a quién no apoya. Lo que sí llama la atención de Marco Enríquez Ominami, que ya ha hecho de una profesión el ser candidato presidencial. Ya la cuarta elección. Alguien decía por ahí que se inventaba YouTube. Recién los primeros videos de YouTube aparecían en el mundo cuando, ¿cómo se llama? Marco Enríquez Ominami por primera vez era candidato presidencial hace 4 elecciones atrás. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente que ya no es un liderazgo de los nuevos tiempos, es reflejo de la política antigua que quiere de alguna manera aferrarse a algún cargo, aferrarse al poder y no estar en sintonía con lo que hoy día la ciudadanía demanda. Bueno, uno de los argumentos de Marco Enríquez Ominami era precisamente bloquear o detener la campaña de Sebastián Sichel, que era la continuidad, decía él, de lo que estaba haciendo la administración del presidente Piñera en estos tiempos. Algunos de los argumentos que dio cuando dio a conocer que iba como candidato de nuevo. Este es de los argumentos más pobres que yo he escuchado en política. Oponerse contra algo, contra alguien en particular. ¿Qué propone? Yo creo que las elecciones se tratan de futuro, no se tratan de pasado. Esto no es alternancia o continuidad. Las elecciones se tratan de qué le proponemos a los chilenos para los próximos 4 años, que realmente vaya en sintonía con la gente, lo que la gente hoy día demanda y necesita para el futuro del país. Entonces, cuando escuchamos que hay ciertos sectores de la izquierda que lo único que los une o los convoca es derrotar a alguien, sin ningún proyecto, sin ninguna idea, donde no fueron capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo en una primaria, donde él no respetó el acuerdo que tenía con su sector. No pudo ni llevar ni siquiera un pacto electoral para las parlamentarias. Entonces, la verdad es que es la ciudadanía la que va a tener que jugar con sus votos, pero evidentemente que todo lo que ha pasado en general con la ex nueva mayoría es bien especial. Partió con una primaria de la democracia cristiana ya en enero, donde no se respetó al ganador de esa primaria, la bajaron las cúpulas del partido, después no pudieron ponerse de acuerdo por una primaria legal. Recordemos que Paula Narváez y el Partido Socialista hacía todo tipo de guiños al Frente Amplio, el Frente Amplio los despechó, tuvieron que volver frente a la democracia cristiana a tratar de generar un pacto. Carlos Maldonado quedó esperando en el CERVEL. Después tuvieron una primaria que no convocó absolutamente a nadie, ni a sus propios militantes, el fin de semana pasado. Y después de eso, Marco Enríquez Ominami se desmarca y hoy día, la verdad que con un discurso muy pobre, que es simplemente tratar de combatir y derrotar a un candidato en particular y no convocar realmente a los chilenos con un proyecto de futuro, a mí me parece que es evidente porque en todos los estudios de opinión y encuestas, ese sector hoy día marca muy poco debido a esta lógica tan antigua de la vieja política, que es simplemente tratar de repartirse cargos, generar aferrarse con mucha fuerza a cuotas de poder, pero no sintonizar con lo que Chile hoy día realmente nos demanda y la ciudadanía en general nos está pidiendo. Pedro Brown, siguiendo con la lista parlamentaria de Chile Podemos Más, finalmente la región del Ñuble quedó sin candidatos a diputados. Es algo que se está tratando de resolver porque la verdad es que es una situación bastante compleja que a 10 minutos del cierre de la elección, ese distrito en particular, se bloqueó el sistema. Los 4 presidentes de partido tienen que poner un enter juntos y parece que uno se adelantó, hay 30 segundos, se bloqueó y el CERVEL no lo desbloqueó a tiempo y eso afortunadamente hay un notario ahí presente que testifica que eso ocurrió, los mails antes de las 12 de la noche, así que yo debiera corregirse porque es un problema más bien técnico, un problema del CERVEL, en definitiva del sistema, que
que no permitió inscribir esa lista, así que yo espero que en las próximas horas eso esté resuelto. ¿Y qué candidato a diputados va entonces por Ñuble? No, los que inscribieron... O sea, si es que se resuelve pero técnicamente, digamos. Si es que exactamente, hay que resolverlo técnicamente, que el CERVEL del Vamos para poder corregirlo. Bien. Pedro Brown, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Que tenga muy buen día, Frecia. Nos vemos.